Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos. Agradecer primeramente al ex Academia Perú y al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por darnos esta oportunidad, este espacio para poder disertar, para poder conversar, para poder llevar ideas sobre diversos temas del derecho penal y procesal penal, como ya le refirió la anfitriona. En esta oportunidad vamos a disertar un poco sobre lo que es la teoría del caso enmarcado siempre dentro de lo que es la litigación oral. Como ustedes saben, un punto importante dentro del tema de la litigación oral es la teoría del caso, ¿no? Es el inicio para poder llevar luego nuestros alegatos de apertura, nuestro interrogatorio, contrainterrogatorio, introducción de la prueba para luego finalizar con nuestros alegatos de clausura, ¿no? Y ya esperar la sentencia que realice el juzgado, sea unipersonal o sea colegiado, ¿no? A ver, vamos a eh, pasar las diapositivas un ratito. Ok, dentro de nuestro sistema adversarial en el que nos encontramos, tenemos que hay diversos actores, ¿no? Hay diversos actores dentro del juicio oral. Tenemos el juez, que es el juez garantista e imparcial, y viene a ser la persona que decide y resuelve sobre lo que le plantea el Ministerio Público, sobre lo que contraplantea la defensa técnica del acusado, ¿no? Por otro lado, tenemos al fiscal, ¿no? Que ejerce la potestad persecutora del delito, que ejerce la carga de la prueba para poder demostrar la responsabilidad de un hecho, la responsabilidad de un sujeto respecto de una determinada conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Que tiene como resultado la punibilidad que se le pueda imponer al acusado en caso de encontrársele responsable del delito que le imputa el Ministerio Público. Y por otro lado tenemos la defensa que se opone siempre a la pretensión punitiva del fiscal. En este caso, siempre la defensa va a señalar que es su patrocinado, que el procesado es inocente de los cargos que le imputa el Ministerio Público y va a querer demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro, bien establecido que dentro de estos roles, el fiscal y el defensor público justamente están bajo los principios procesales de contradicción, ¿no? Es decir, que cada uno va a establecer cuáles son sus datos, cuáles son sus evidencias por las cuales se debe o no se debe condenar a una persona. Ahora, eh, es importante tomar en cuenta que toda persona tiene derecho a un juicio previo, a un juicio oral, a un juicio contradictorio, desarrollado bajo las normas del Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Entonces, en este caso, las partes van a intervenir en igualdad de posiciones, es decir, en igualdad de posibilidades de poder ejercer esas facultades y esos derechos que están previstos no solamente en el código, sino también en la Constitución, ¿no? Y en ese sentido, el juez tiene que justamente preservar esa igualdad procesal que tiene que haber para ambos sujetos procesales, porque el fiscal, si bien es cierto, es el persecutor del delito, es el que tiene la carga de la prueba, así como también es el defensor de la legalidad. Una vez que está en juicio, es una parte más del proceso, es una parte más igual que el abogado defensor. Entonces, en esa línea de interpretación, el juez lo que tiene que garantizar es la igualdad procesal, es decir, no puede favorecer a uno en desmedro de otro, ¿no? Ni del fiscal ni del abogado defensor, tiene que ser un juez imparcial, es como un árbitro, ¿no? Que va a escuchar cuáles son las pretensiones que tiene cada una de las partes, que tiene el fiscal, por supuesto, que va a señalar que hay responsabilidad de un hecho, y por la otra parte que va a señalar que es inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Público, pero siempre bajo esa igualdad procesal que tiene que haber. Ahora, no solamente está el tema de que el procesado tiene derecho a un abogado, no solamente está eso adscrito o prescrito en nuestra legislación interna, sino también en la legislación internacional, ¿no? Tenemos ahí la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que justamente en su artículo 8, numeral 2, letra E, dispone el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado
remunerado o no según la legislación interna. Es decir, el inculpado no puede decir, no, ¿sabes qué? No quiero tener abogado, yo solo me voy a defender. No, porque tiene que haber una parte técnica, una parte que domina, al menos, eso se debe entender, que domina el tema de las teorías jurídicas para poder defender la inocencia del procesado o del acusado, ¿no? En ese sentido, es es una defensa que no puede renunciar el abogado. Por ejemplo, si es que el abogado no cuenta con los medios económicos suficientes para poder solventar el pago de un abogado particular, es el Estado que le proporciona un abogado a través de la defensa pública, esta defensa pública que pertenece al Ministerio de Justicia, ¿no? Es así que se tiene garantizada su defensa. En igual sentido también el Ministerio Público, como les repito, no solamente es el que tiene la carga de la prueba, es el defensor de la legalidad. Y si bien es cierto, cuando está en juicio oral es una parte procesal, el Ministerio Público no deja de lado su rol de defensor de la legalidad y tiene que garantizar que ese acusado o que ese procesado tenga un abogado defensor, ¿no? Eso sí, se tiene que garantizar en todo sentido y en todo el proceso. No puede haber proceso sin que, si es que no, el acusado no cuenta con un abogado. Y si, por ejemplo, en una de esas audiencias, el acusado no es asistido por su abogado, se tendrá que suspender la audiencia y ya el juez dispondrá las medidas correctivas al respecto, viendo cuál fue el aspecto por el cual no pudo concurrir el abogado particular, ¿no? Ahora, entramos ya a lo que es el juicio oral. ¿Por qué? Porque ¿en dónde vamos a aplicar nuestra teoría del caso? Lo vamos a aplicar justamente en el juicio oral, que viene a ser la etapa estelar de todo el proceso. Ustedes saben muy bien que la investigación está realizada en etapas, ¿no? La investigación preliminar, la investigación preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? O el juzgamiento, ¿no? Entonces, es en esta última etapa del juicio oral en la que se va a poner en práctica nuestros conocimientos sobre el tema de la litigación oral, sobre el tema de la teoría del caso, sobre el tema de los alegatos de apertura, alegatos de clausura, nuestro interrogatorio, nuestro contrainterrogatorio, cómo introducir las evidencias que tenemos para poder demostrar, por un lado, la culpabilidad o por otro lado, la inocencia del acusado. En ese sentido, el juicio oral es considerado la etapa más importante del proceso, pues, ¿no? Ya que acá, en esta etapa, se va a ver, se va a notar, se va a evidenciar si hay responsabilidad o no de un determinado delito a un determinado sujeto, ¿no? En ese sentido, el juicio oral es la etapa estelar, ¿no? En la que se va a realizar todo este tema de verificar la responsabilidad penal del acusado. Y en ese sentido, el juicio oral se tiene que llevar de manera oral, pública y contradictoria, ¿no? Pues justamente el juicio oral representa la fase central del proceso y constituye el verdadero debate que se va a llevar entre el fiscal y el abogado defensor, siendo que, nuevamente repito, el juez viene a ser un tercero imparcial, un árbitro que va a dilucidar luego de escuchar ambas partes si hay responsabilidad o no en el acusado. Ahora, dentro de este juicio oral hay diversos principios que vienen a ser las líneas directrices o viene a ser el conjunto de ideas, fuerzas que van a guiar el desarrollo de todo el juicio oral, ¿no? Desde la instalación del juicio oral hasta que se emita la sentencia, sea condenatoria, sea absolutoria. Entonces, vienen a ser esas directrices que se van a llevar a cabo durante todo el juicio oral. Y en ese sentido hay diversos tipos de principios vinculados a la actividad probatoria propiamente dicha, en las cuales se encuentran cuatro principios fundamentales, ¿no? Que son los básicos, los fundamentales, los que no pueden faltar. El principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de contradicción y el principio de publicidad. Asimismo, también hay otros principios que ya vienen a ser los referidos al propio desarrollo en sí del juicio oral, ¿no?
Dentro de estos está el principio de continuidad, es decir, que tiene que haber, las audiencias tienen que ser continuas, ¿no? No puede, por ejemplo, decirse ya, hoy día hago audiencia y ya la siguiente audiencia la hago de aquí a un mes o a 2 meses. No, tiene que haber una continuidad y el código establece que máximo son 8 días para poder reanudar la audiencia, ¿no? Tiene que haber una concentración, es decir, todos los actos tienen que ser dilucidados en la audiencia de juicio oral. Se tiene que identificar de manera física quién es el juzgador, ¿no? Como les digo, va a depender del tipo de delitos, si son delitos menores, el juez unipersonal o el juez colegiado si son delitos mayores, ¿no? Y de la presencia obligatoria, eso sí, presencia obligatoria del imputado y su abogado defensor. No se puede instalar el juicio oral si es que no está el imputado. No se puede instalar el juicio oral si es que no está su abogado defensor, ¿no? Entonces, y por supuesto, el que va a presentar el caso, ¿no? Que es en este momento sería el fiscal, ¿no? Si es que no está el fiscal, cómo va a señalar la presunta responsabilidad del acusado? Tienen que estar todos presentes, ¿no? Para que se pueda instalar de manera adecuada el juicio oral. Entonces, resumiendo nuevamente, los principios de la actividad probatoria, porque lo más importante del juicio oral es el desarrollo de la actividad probatoria, es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a presentar? Nosotros vamos a presentar nuestros testigos, nosotros vamos a presentar documentos, evidencias, y para eso justamente sirven los principios, ¿no? Principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, siendo que estos principios están concatenados. Uno no puede estar fuera del otro, ¿no? Tienen que estar concatenados, ¿no? Es una cadena en la cual se tienen que establecer estos 4 principios fundamentales, ¿no? Y empezamos con el principio de oralidad. ¿Qué nos dice el principio de oralidad? El principio de oralidad constituye el principio rector del juzgamiento. ¿Por qué? Porque justamente todas las actuaciones procesales que se desarrollan en el juicio oral van a ser a través de la palabra oral, ¿no? ¿Cómo nos dirigimos al juez? Siendo yo fiscal, siendo yo abogado defensor, a través de la palabra, ¿no? A través de lo que el juez pueda escuchar, de lo que el juez pueda oír, de mis alegatos, de mi teoría del caso, tanto del fiscal como del abogado defensor. Entonces, mediante el principio de oralidad debemos entender que este es el instrumento principal que produce la comunicación entre las partes, porque justamente a través de la oralidad es la comunicación, qué es lo que yo quiero comunicar, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero transmitir al juez. Y también tengo que ser oído por el abogado defensor, para que el abogado defensor, a través de su teoría del caso, se pueda defender de los cargos que yo como Ministerio Público le imputo. Y yo como abogado defensor también diré lo pertinente cuando me corresponda respecto a la inocencia de mi patrocinado. Pero para eso tengo que utilizar la palabra como vía, como conducto de comunicación entre todos los sujetos procesales. Porque acordémonos que no solamente interviene el fiscal o el abogado defensor del procesado, también puede haber un actor civil, también puede haber una parte civil. Pero estos no se presentan casi siempre, ¿no? De manera obligatoria sí es el fiscal y el acusado con su abogado. Ya en algunos casos puede haber parte civil, en otros casos puede haber actor civil, ¿no? Pero no necesariamente se tiene que dar en todos los juicios orales, en todos los delitos, ¿no? Entonces, bajo este principio tenemos que señalar lo que establece el Código Procesal Penal, ¿no? En su artículo 361, ¿no? Inciso 3, que señala que toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y en general toda intervención que quienes participan en ella. Claro, yo cómo le digo al juez, ¿sabe qué, señor juez? Para este juicio oral voy a presentar los siguientes testimonios. El testimonio de Juan Pérez, el testimonio de Juan Massa, el testimonio de Juan Mesich. ¿Cómo introduzco eso? A través de la oralidad. ¿Cómo yo introduzco una prueba? ¿Sabe qué, señor juez? En este caso quiero que solicito la concurrencia del perito tal que va a venir este juicio oral
a poder esclarecer los hechos respecto al certificado médico que expidió, el certificado médico número tal. O ¿sabe qué? Va a venir el perito experto en fonética, a efecto de poder verificar si el audio que contiene esa comunicación pertenece o no a la voz del acusado. Y así, ¿no? Por el estilo. Entonces, a través, todo eso se introduce a través de la oralidad, a través de la palabra oral, ¿no? A través de la comunicación, y justamente luego va a ser recepcionado por el juez, quien va a correr traslado a la otra parte, por supuesto, para verificar si es que cumple con los parámetros para que sea introducida en el debate del juicio oral, ¿ya? Entonces, este principio no solamente, igualmente no solamente se encuentra reconocido por nuestra legislación interna, sino también por tratados internacionales, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Además que también este principio se encuentra concatenado con los otros principios, como le decía, ¿no? Es toda una cadena que no pueden dejarse de lado, ¿no? Yo no puedo desvincularme de la oralidad si es que no está el principio de inmediación, ¿no? Porque el principio que lo vamos a ver ahorita, viene a ser esa interrelación del juez con los testigos que van a concurrir al juicio oral, o viendo, yo como juez veo el comportamiento de que tiene el acusado al momento de ser interrogado o, o a lo largo de todo el juicio oral, porque son todas estas cositas que a veces son detalles que pasan desapercibidos, ¿no? Pero que son importantes para poder tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, otro principio muy importante es el principio de inmediación, ¿no? Que viene a ser justamente la exigencia de la existencia de una relación directa, ¿no? Entre el acusado y el juez encargado del juicio oral, en la que el juzgador justamente va a apreciar de manera directa, ¿no? Va a apreciar ahí, va a estar ahí, ¿no? A quien juzga, así como el procesado apreciará de manera directa cómo se le juzga, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿se cumple a cabalidad el principio de mediación en esta actual coyuntura en la cual todos los juicios orales, o la gran mayoría de juicios orales, se lleva a través de los dispositivos virtuales, por ejemplo, a través de Google Meet, a través del Zoom u otros dispositivos? ¿Se cumple este principio de mediación? A criterio mío, considero que sí se cumple, ¿no? Pero que hay ciertos parámetros que hay que establecer, ¿no? Por eso están los protocolos, ¿no? Que ha establecido el Poder Judicial para poder justamente verificar que se cumplan los parámetros de la inmediación, ¿no? Uno de estos principios del protocolo, por ejemplo, es que se prenda la cámara, ¿no? Que el acusado o los testigos que van a declarar estén con la cámara prendida, a efecto de que puedan visualizar cuál es el comportamiento del testigo. Si es que él está siendo interrogado de manera directa, si es que las respuestas son inmediatas, si es que las respuestas son de manera natural o alguien le está dictando esas respuestas, ¿no? Entonces, considero que que en esta virtualidad en la cual estamos ahora viviendo, los juicios orales, considero que sí se cumple de todas maneras el principio de mediación. Claro está, bajo ciertas reglas que que ya están establecidas en los protocolos pertinentes, ¿no? Entonces, así, de este modo, a través de este principio de inmediación, el juez va a apreciar, ¿no? De primera mano, de manera directa y sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? No puede haber ningún tipo de obstáculo, ¿no? Por ejemplo, en las audiencias presenciales, que también se dan, por cierto, que también se dan, y que va a depender de la complejidad del juicio oral, el número de acusados, el número de agraviados, la cantidad de delitos que estén presentes. Entonces, todo eso va a dilucidar el tribunal, el colegiado, quien lleva a cabo el juicio oral, y dirá, ¿sabe qué? ¿Esta audiencia va a ser de manera virtual? ¿O sabe qué? Esta audiencia va a ser de manera presencial por la complejidad del caso, ¿no? Entonces, estando ahí presentes, va a poder apreciar el juez o los jueces cuál es el comportamiento del acusado, del abogado, del fiscal, de los testigos, de los peritos, ¿no? Esa información es de primera mano, de primera fuente, es una correlación que va a tener el juzgador, ¿no? Igual, como les repito, en la virtualidad va a ser lo mismo, pero bajo ciertos parámetros, ¿no? Ahora, en esa línea entonces se tomará en cuenta el contacto directo con los medios de prueba, ¿no? En este caso como los testigos,
para poder verificar justamente la calidad de la información, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en mi calidad de fiscal adjunto superior, mayormente el trabajo que realizamos es participar en todos los juicios orales, desde el inicio hasta que se emita la sentencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en muchos casos tenemos que las audiencias se realizan de manera virtual, ¿no? Me ha pasado de que en algunos casos los testigos no prenden la cámara porque supuestamente no tienen la conectividad correcta, que su internet es inestable o que de repente no tienen alguien que les ayude. Entonces, lo que nosotros decimos es de que se cumpla con el protocolo y se le dé un tiempo razonable para que pueda prender la cámara, para que pueda arreglar el problema que pueda tener, ¿no? Porque también nos ha pasado de que justamente los testigos de la parte contraria, muchas veces cuando es contrainterrogado, ¿ya? Por el fiscal, se ve que voltea a diferentes lugares, se escuchan voces, entonces lo que nosotros solicitamos es de que gire, el testigo gire su cámara a efecto de verificar si hay alguien con él, si está solo, si está respondiendo las preguntas de manera inmediata, sin ningún tipo de intermediación de nadie, ¿no? Entonces, eso es importante, pero no solamente para el fiscal, sino también para el abogado defensor, que también exige lo mismo, ¿no? Que el testigo que ofrece el Ministerio Público y que ya está en audiencia y que está bajo la virtualidad, igualmente prenda su cámara, gire la cámara en un radio respectivo a efecto de verificar que esta persona se encuentra sola. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en casos, tengo casos, por ejemplo, de desaparición forzada, ¿no? De los años 80, de los años 90, en la que los testigos son personas de los lugares de la sierra, ¿no? De nuestra sierra, de Ayacucho, son personas ya mayores de 60 años, 65 años, entonces ellos sí necesitan la ayuda de alguna persona que los pueda ayudar con la cámara, ¿no? Porque entiéndase que en esta virtualidad no todos manejan de manera adecuada, ¿no? La imagen, la voz, ¿no? Entonces, tiene que haber una ayuda, pero como les repito, va a depender de las circunstancias y de los testigos también, no todos son así, pues, ¿no? Entonces hay que ver ese tema de la inmediación, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque guarda relación con la credibilidad, si yo como juzgador le voy a creer o no, y eso de qué va a depender, de la respuesta que emita a las preguntas que le realiza el fiscal o el abogado defensor. Por ejemplo, si le pregunto, señora, el día de los hechos, el día de los hechos que sucedieron, ¿dónde usted estuvo? Si la señora voltea, no sabe qué decir, entonces, ¿va a haber una credibilidad o no va a haber una credibilidad? ¿El juez le va a creer o no le va a creer? Si pasa un buen tiempo y no responde la pregunta o no se acuerda o necesita ayuda o alguien le ayuda. Entonces, este principio de mediación es muy, pero muy importante a efecto de verificar si es creíble la versión, si es creíble las respuestas que realiza el testigo o los peritos también, ¿no? Porque puede ser que los peritos también eh, está en escena su credibilidad, ¿no? Va a depender mucho, como les digo, de la inmediación que se pueda presentar. Ahora, eh, ahora, otro principio importante y fundamental es el principio de contradicción, ¿no? Que mediante este principio los sujetos procesales van a poder realizar sus argumentaciones, sus planteamientos, aportar pruebas, discutir, debatir a efectos de que el juzgador pueda valorarlo y se crea convicción de los hechos fácticos, ¿no? Si es verdad o no es verdad lo que le plantea el Ministerio Público, si es verdad o no es verdad lo que le plantea la defensa técnica, ¿no? Por ejemplo, mediante el principio de contradicción, si yo ofrezco un testigo, entonces yo tengo que primero, como oferente, tengo que interrogarlo. Y la otra parte la va a contrainterrogar, ¿no? Entonces ahí va a haber se va a realizar una contradicción, es decir, eh, el abogado defensor va a tratar de contradecir lo que el fiscal sostiene. En sentido, eh, por decirlo así, igualitario, cuando vengan los testigos de la defensa técnica, igualmente el fiscal va a tratar de
contradecirlos con sus propios argumentos también, ¿no? Entonces, los sujetos procesales se encuentran revestidos de una serie de mecanismos. Los sujetos procesales me refiero al fiscal, al abogado defensor, ¿no? Están revestidos de una serie de mecanismos e instrumentos con la finalidad de ¿qué? De poder rebatir la argumentación realizada por la parte contraria. Por ejemplo, con el Código de Procedimientos Penales en las cuales estamos en Lima todavía, hay fiscalías que todavía estamos con, y juzgados, y tribunales, ¿no? Que todavía estamos con el antiguo código. Por ejemplo, en el tema de la glosa de instrumentales, yo presento una instrumental. Presento, señores, señores jueces, presento este informe técnico, ¿no? No ha venido el perito, pero ahí está el informe técnico. Entonces, lo introduzco al debate y tengo que señalar cuál es el aporte probatorio, qué es lo que yo quiero probar con ese documento. Y cuando ya corresponda correrle traslado a la otra parte contraria, va a contradecir eso, va a argumentar y va a plantear por qué lo que dice el fiscal no es cierto, por qué ese documento no aporta lo que dice el fiscal, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De argumentar, de justamente en base a este principio de contradicción, ¿no? Argumentar, aportar las pruebas, discutirlas y debatirlas, ¿no? Luego de eso ya el juez dirá, sí, es cierto, este informe me va a servir para poder realizar mi sentencia, para poder evaluarlo, para poder ya tener una convicción de si el delito se cometió o no se cometió, ¿no? Entonces, justamente mediante este principio, se puede decir que vienen a ser los medios de ataque y de contraataque, ¿no? A fin de poder viabilizar las argumentaciones sobre lo que realizan cada una de las partes, ¿no? Justamente viene a ser, en este caso, se puede concluir que el contradictorio es un recíproco control de la actividad procesal y la oposición de los documentos entre los sujetos procesales, ¿no? Va a haber un control tanto del fiscal, de las pruebas que aporte la defensa, así como también de la defensa, de las pruebas que pueda aportar el fiscal, ¿no? O también el actor civil, ¿no? O la parte civil, ¿no? Y otro principio fundamental es el principio de publicidad. El principio de publicidad que establece que todo juicio oral tiene que ser público, salvo en algunos casos, ¿no? Cuando está de por medio niños, niñas, adolescentes, ¿no? Vamos a pasar esto para poder ya ingresar al tema de las técnicas de litigación oral. En el tema de las técnicas de litigación oral es muy importante este tema, puesto que si no sabemos eh, eh, plantear nuestro caso, si no sabemos interrogar, no sabemos contrainterrogar, entonces es posible que perdamos nuestro caso, ¿no? Por este tema de que no tenemos una base sobre el tema de la litigación oral. Y la litigación oral está comprendido por diversas temáticas, siendo una de ellas la teoría del caso, ¿no? Que justamente vamos a exponer ahora. Luego están los alegatos de apertura, los exámenes de los testigos, los contraexámenes, ¿no? Los exámenes de los peritos, las objeciones que se pueden presentar al interrogatorio y al contrainterrogatorio, la incorporación de la prueba y los alegatos de clausura. Ahora vamos con esta pequeña introducción que era muy importante porque la teoría del caso, como les repito, se va a visibilizar en el juicio oral, ¿no? Que es la etapa estelar, ¿no? Si no hay juicio oral, no hay teoría del caso. ¿Dónde vamos a plantear nuestra teoría del caso si que no llegamos al juicio oral? Era importante por eso señalar estas pautas para poder ya dilucidar lo que es la teoría del caso, ¿no? Justamente la teoría del caso, hay muchas concepciones de lo que se dice, de lo que es la teoría del caso. Algunos señalan que es una estrategia, otros señalan que son pautas, otros señalan que son conjuntos de actividades eh, que se tienen que realizar, que se tienen que plantear, que se tienen que dilucidar y que tiene que plantearlo tanto el abogado defensor como el fiscal, ¿no? Para poder justamente enmarcarnos, para poder tener un horizonte de cómo podemos llevar nuestra teoría de nuestro caso, ¿no? A lo largo de todo el juicio oral, ¿no? Es por eso que es importante establecer o diseñar una buena teoría del caso, porque esa va a ser la idea central, la idea central de donde va a girar toda nuestro caso, ¿no? Ahora,
Podemos señalar así de manera, tomando un concepto de lo diverso que existen, claro está, no es el único, que viene a ser un planteamiento metodológico, ¿no? Que cada uno de los sujetos procesales realiza justamente a efectos de poder proporcionar un significado a los hechos, a las normas jurídicas, así como al material probatorio, y que a través de sus argumentaciones persuadirá, porque de eso se trata, de persuadir al juez, ¿no? De que su posición es la que coincide o la que condice, la que se condice con la realidad. Justamente la teoría del caso justamente sirve para poder tener un planteamiento central, para poder a través de ese planteamiento central persuadir al juzgador de que lo que yo digo es cierto, lo que yo estoy planteando como Ministerio Público es cierto, es decir, yo planteo que se cometió un delito y que el responsable es Juan Pérez. Por otra parte, también como abogado defensor, también tengo que establecer mi teoría del caso, ¿no? Y señalar de que efectivamente mi patrocinado es inocente de la imputación que le realiza el Ministerio Público, estando incólume, ¿no? Estando incólume el principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, son teorías contrarias, se puede decir, ¿no? Son teorías antagónicas que van a plantear cada uno de los sujetos procesales para poder justamente persuadir al juez de que su teoría es la correcta y que se condice con la realidad, se condice con lo que ha pasado en la realidad, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de la teoría del caso? Son diversas características, ¿no? Dentro de las cuales se señala ahí 6, la más importante y creo que la más categórica, ¿no? Nuestra característica número 1 tiene que ver con que nuestra teoría del caso tiene que ser sencilla. Por más que tengamos un caso complejo, por más que tengamos un caso mediático, nuestra teoría del caso tiene que ser sencilla, tiene que ser entendible, tiene que premunirse de lo que debe realizarse, ¿no? En el juicio oral. Tenemos que tener nuestros hechos fácticos, nuestros hechos jurídicos y nuestra material probatorio, ¿no? De la manera más sencilla para poderlo entender, para poder, como les repito nuevamente, esta teoría del caso es la idea central en la cual va a girar luego todo lo que vamos a realizar a lo largo del juicio oral. Luego, otra característica es la lógica. Tiene que haber una logicidad de lo que digo con lo que ha pasado en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo planteo un homicidio simple, no puedo decir que el homicidio simple está en el artículo 180, cuando sabemos que está en el artículo 106 del Código Penal, que establece que el que mata a otra persona será condenado a una pena de entre 6 y 20 años de pena privativa de libertad, ¿no? Tiene que haber una lógica entre los hechos y la norma jurídica, así como el material probatorio, ¿no? Yo para poder establecer que hay lesiones, tengo que justamente traer al juicio oral el certificado médico, ¿no? Tengo que solicitar la presencia del perito del Ministerio Público para que este perito nos diga cuáles son las conclusiones a las que ha arribado el certificado médico y por qué concluye eso, en base a qué, ¿no? Entonces tiene que haber una logicidad, ¿no? Entre los hechos, la norma jurídica y el material probatorio. Esta teoría del caso tiene que ser contundente, ¿no? Es decir, que tiene que ser una teoría del caso en la cual haya una idea central por la cual va a ser nuestro horizonte, nuestro sendero para poder luego dilucidar qué es lo que queremos. Si es que justamente demostrar la responsabilidad penal del acusado y por otra parte del abogado defensor demostrar la inocencia, ¿no? Pero esta teoría del caso tiene que ser contundente, tiene que ser coherente, que justamente guarda relación con la logicidad, ¿no? Tiene que ser coherente, ¿no? Respecto a los hechos, ¿no? Por ejemplo, el 10 de junio del año 1990, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Ayacucho se realizaron las elecciones generales, ¿no? En la cual hubo una desaparición de una persona, ¿no? ¿Es coherente o no es coherente? Si nos vamos a los hechos, si el abogado defensor dice el 10 de junio está planteando el Ministerio Público que hubo elecciones generales de segunda vuelta, voy a revisar la información. Ah, sí, sí, ese día sí hubo esas elecciones. Entonces, hay una
hay una teoría coherente, ¿no? Hay hechos fácticos con hechos jurídicos y con actividad probatoria. Tiene que ser una teoría creíble, ¿no? Que guarde relación justamente con la coherencia, ¿no? Yo no puedo decir que, por ejemplo, me raptaron, me raptó un marciano, ¿no? No, no es creíble, pues, ¿no? O desapareció porque fue intervenido por una persona que nunca había sido vista, ¿no? Entonces, nuestra teoría del caso tiene que ser creíble y tiene que ser única, es decir, no podemos plantear dos teorías del caso, no, una teoría del caso principal y una accesoria, por si acaso nos falla en algo, no. Nuestra teoría del caso tiene que ser única, que si bien es cierto, se puede adecuar, ¿no?, a lo que pase a lo largo o en el trámite del juicio oral, es muy diferente a que tengamos dos teorías del caso. Nuestra teoría del caso tiene que ser única, pero también tiene que ser flexible a los posibles cambios que pueden haber a lo largo del juicio oral, pero siempre en esa línea de que tiene que ser única. No puedo tener dos o tres teorías del caso, ¿no? Porque si no me voy a perder, no voy a saber por dónde ir y voy a perder ese horizonte que debo tener desde un principio, un horizonte único. ¿Ok? Entonces, esas son las características más importantes de lo que viene a ser la teoría del caso. Ahora, la estructura de la teoría del caso, ¿no? Introducción, exposición de hechos, exposición de fundamentos jurídicos y conclusión. Uy, hay un audio. Ya, ok. Ahora, ¿cuáles son los elementos prácticos de la teoría del caso, ¿no? Para la fiscalía, que va a afirmar de manera detallada y minuciosamente la conducta punible, ¿no? Va a afirmar que la acción humana produjo resultados dañosos, va a afirmar que se lesionó el bien jurídico protegido y va a afirmar de manera reiterada su proposición fáctica. Pero para eso es importante también contar con ciertos elementos o con cierta base en lo que es teoría del delito. Como ya lo he señalado en una anterior ponencia, si nosotros no dominamos, o al menos no tenemos una base adecuada de lo que es la teoría del delito, no podemos luego ir al juicio oral, porque no sabemos si el hecho fue típico, porque el juez nos puede preguntar, a ver, señor fiscal, o a ver, señor abogado, ¿por qué usted dice que el hecho es típico? ¿O por qué dice que el hecho no es típico? ¿Por qué dice que es antijurídico? ¿O por qué dice que usted que existe una culpabilidad, ¿no? Que son las categorías del delito, ¿no? Típico, antijurídico y culpable, ¿no? En este sistema tripartito, ¿no? Muchos señalan que hay cuatro categorías, incluyendo la punibilidad, pero por ejemplo, para mi persona no son cuatro categorías, ¿no? Así como una buena cantidad de autores que señalan lo mismo, ¿no? Porque la punibilidad viene a ser el resultado del hecho típico, antijurídico y culpable. Si se cumplen esas tres categorías, puedo decir de que el hecho es punible y que el responsable tiene que asumir sus consecuencias con una pena, ¿no? Con una pena privativa de libertad o con otro tipo de pena. Pero se tiene que dominar o tener una base al menos de lo que es la teoría del delito, para poder justamente lo que estamos señalando, ¿no? Afirmar de manera minuciosa la conducta punible, ¿no? La acción humana que produjo ese resultado. Puede ser que no haya habido una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Puede ser que haya un acto reflejo, ¿no? Entonces, todas esas categorías se tienen que al menos tener una base, ¿no? Para poder llegar al juicio oral de manera adecuada, ¿no? Afirmar que se lesionó el bien jurídico protegido y de manera reiterada señalar cuál es nuestra proposición fáctica, ¿no? O sea, nuestro hecho, ¿no? Y ahora, por parte de la defensa, va a afirmar que el procesado es inocente, porque esa va a ser siempre la idea central de la defensa, ¿no? Va a ir siempre por la inocencia. Muy pocas veces se ha visto de que señale la defensa de que una vez conversado con su patrocinado diga de que es responsable del delito que le imputa el Ministerio Público y así poder llegar a una conclusión anticipada del juicio, ¿no? Muy pocas veces se da, ¿no? La mayoría de veces es que el procesado señala que es inocente, ¿no? Y que por eso la carga de la prueba va
la va a tener el Ministerio Público, va a tener que demostrar que efectivamente ese hecho se realizó, que se produjo en la realidad y que lo realizó el acusado, ¿no? Entonces, la defensa también va a afirmar que su proposición fáctica consiste en que su defendido no tuvo participación en el hecho. Va a señalar de que ese día no estuvo en el lugar de los hechos, estuvo en otro lugar y va a presentar sus testigos. Puede decir que no estuvo, por ejemplo, en Lima, que estuvo en Trujillo. Va a tener que presentar los pasajes, va a tener que presentar de repente las cámaras de video de la empresa que pueda proporcionar que esa persona efectivamente ese día de los hechos no estuvo ahí, ¿no? Y afirma que la conducta no se adecua al verbo rector del tipo penal acusado. Puede decir de que, ¿sabe qué, señor juez? El señor fiscal ha señalado que estamos ante una tentativa de feminicidio, pero no se adecua al tipo penal porque estamos ante lesiones leves o lesiones graves, ¿no? Es lo que puede señalar la defensa, ¿no? Dentro de su teoría del caso, ¿no? Entonces hay que verificar todo ello, ¿no? Entonces, para la fiscalía, no es que sea la idea central, pero siempre el procesado es el culpable. Para eso se ha construido un dictamen, en la cual están los hechos fácticos, los hechos jurídicos y la actividad probatoria que se debe realizar en el juicio oral, ¿no? Siempre la fiscalía va a tener la carga de la prueba y por lo tanto va a señalar que el procesado o el acusado es el responsable de la comisión de un delito, ¿no? Y que por lo tanto merece una pena, ¿no? Para la defensa, el procesado es inocente. Para la fiscalía, es la adecuación de la conducta al tipo penal. Esa conducta, ese comportamiento que ha realizado el procesado, que se enmarca dentro de una conducta típica, antijurídica y culpable, lo lleva luego a un tipo penal del Código Penal, valga la redundancia. Homicidio, desaparición forzada, delitos contra la administración pública, adecúa esa conducta al tipo penal. Como le digo, como les repito, tiene que haber una base, al menos, de lo que es la teoría del delito. Y para la defensa, es una estrategia, justamente la teoría del caso es una estrategia para desvirtuar la responsabilidad penal de su defendido, ¿no? En el supuesto delito que el Ministerio Público le imputa, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estos planteamientos o estos puntos de vista tanto de la defensa como del Ministerio Público para poder llegar a nuestra teoría del caso. Entonces, ¿y cuál es la utilidad de la teoría del caso? Para la Fiscalía permite dirigir el actuar de las partes en el proceso, ¿no? Puesto que al haber un orden en la presentación de los testigos, va a ser más fácil poder identificar, ¿no? Estos testigos me sirven para probar el hecho A, estos testigos de acá para probar el hecho B, y este perito para probar o para que se ratifique de su dictamen pericial o de su pericia, ¿no? O del certificado médico, dependiendo del documento que se quiere ingresar o del tipo del tipo de delito, ¿no? Permite identificar justamente los hechos materia del debate, ¿no? Permite justamente nuestra teoría del caso, permite diseñar cuál va a ser el alegato de apertura y el alegato de clausura, ¿no? Señor juez, en este presente caso, el Ministerio Público va a poder demostrar que el día 10 de mayo de 1990, la señora o el señor Juan Pérez fue intervenido de manera ilegal y luego desaparecido, ¿no? Entonces, ya, y para eso, y para demostrar ello, van a concurrir a este juicio oral los testigos A, B y C y D, ¿no? Y así, a partir de nuestra teoría del caso, vamos a construir nuestros alegatos de apertura. Y ya el alegato de clausura viene a ser el resumen de todo lo que sucedió, de todo lo que se pudo probar a lo largo del juicio oral. Y asimismo también es útil la teoría del caso porque permite organizar la presentación de las pruebas. Y no solamente para el Ministerio Público, porque también, de hecho, que la defensa, a efecto de poder demostrar la inocencia de su patrocinado, va a presentar también medios probatorios, va a presentar testigos, va a presentar documentos, ¿no? Como les digo, de repente que en ese día su patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? Y también va a permitir orientar, ¿no? El examen y el contraexamen, o el interrogatorio o el contrainterrogatorio,
Primero de los acusados y luego de los testigos o de los peritos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la teoría del caso? Son tres, ¿no? El elemento fáctico o teoría fáctica, el elemento jurídico o teoría jurídica y el elemento probatorio, ¿no? Que se va a analizar en el juicio oral. Dentro de la teoría fáctica, vamos a poder identificar cuáles son los hechos relevantes, ¿no? Cuáles son los hechos relevantes y de quienes han tenido contacto con el hecho delictivo, ¿no? Es decir, quiénes son los testigos directos, ¿no? O quiénes son los testigos que pueden aportar, ¿no? A mi teoría del caso, ¿no? Este testigo sí vio que sucedió la detención y la desaparición de Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, sí me va a servir para mi teoría del caso, ¿no? Está conformada entonces por las afirmaciones de hecho que contienen los lugares, las acciones, los escenarios, los personajes, los instrumentos utilizados y otros elementos fácticos que contienen justamente o que tienen como objetivo probar el hecho imputado ocurrido, ¿no? Y que existe responsabilidad del acusado. Justamente este testigo A vio que un efectivo del ejército o un efectivo policial detuvo de manera ilegal y sin decirle nada a Juan Pérez. Luego lo subió a un vehículo que no tenía placa, ¿no? Entonces, todo eso se va a dilucidar en esta teoría fáctica, ¿no? Se va a poner en escena dónde se realizó el hecho, ¿no? Bajo qué circunstancias, quiénes intervinieron en ese hecho, qué instrumento se utilizó, de repente lo amenazó que lo iba a asesinar si es que no subía con un revólver, por ejemplo, ¿no? O un arma larga u otro tipo de arma, ¿no? Entonces, todos esos hechos nos van a servir para nuestra teoría fáctica. Ahora, la teoría jurídica, ¿no? Llamada también por la doctrina la teoría legal, que vienen a ser los componentes de la norma penal, ¿no? Que como le decía, que está constituido por la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad, ¿no? Justamente vamos a ver que su fundamentación reside en que se adecua a una conducta típica a un determinado tipo penal y que por eso merece una sanción, ¿no? Entonces, en este caso, es una obligación del Ministerio Público poder justamente demostrar la concurrencia de todos los elementos del tipo penal, ¿no? Que este hecho sea típico, que este hecho sea antijurídico y que este hecho sea culpable. Porque si no se dan si no se presentan estas categorías, el abogado puede plantear alguna excepción, ¿no? Excepción de naturaleza de acción u otro tipo de excepciones, ¿no? Que crea conveniente, ¿no? Ahora, y con respecto a la teoría probatoria, que viene a ser la teoría evidenciadora, ¿no? Esta teoría justamente tiene como finalidad que cada una de las proposiciones fácticas que componen el relato o los hechos deben ser probados, siendo que la prueba puede estar constituida por prueba testimonial, prueba pericial, prueba documental, entre otros, como se ha señalado, ¿no? Lo más importante es que cada uno de los sujetos procesales, Ministerio Público, abogado defensor, pueda probar sus proposiciones. Pero como repito, la carga de la prueba siempre lo tiene el Ministerio Público, ¿no? Entonces, a cada afirmación, de hecho, que ha sido invocado por los sujetos procesales, le corresponderán de repente diversos medios probatorios. Para probar el hecho A, solicita la concurrencia del testigo ABC. Para probar el hecho X, por ejemplo. Para probar el hecho Y, traigo a los testigos D, E, F, ¿no? Pero también ahí hay que ver el tema de la sobreabundancia también de la prueba, ¿no? Que muchas veces los jueces dicen, señor fiscal, ¿no? Con dos testigos es suficiente para que pruebe usted este hecho. A veces puede ser que en el dictamen fiscal se haya puesto 10 testigos para probar un solo hecho, ¿no? Entonces, va a pasar también por un matiz, ¿no? Dentro del juicio oral, ¿no? Entonces, en conclusión, el que gane o el que pierda un proceso va a depender mucho de cómo se actúa en la etapa probatoria. Esta es la etapa más importante, ¿no? Del juicio oral, ¿no? Cómo yo voy a probar la responsabilidad penal del acusado, cómo yo voy a probar que él realizó la conducta típica antijurídica y culpable, que él es el responsable del resultado, ¿no? Hacia el agraviado, ¿no? Ahora, la narración del fáctica de los hechos debe responder a las siguientes
interrogantes básicas que tiene que haber en toda teoría del caso. ¿Cuándo? Se refiere al elemento temporal. ¿Cuándo sucedió ese hecho? ¿En 1990, en el 2000, en el 2010? ¿No? ¿Dónde? Se refiere al elemento espacial. ¿Dónde se realizó dicho hecho? De repente en la calle, dentro del hogar, dentro de una dependencia policial, dentro de una dependencia del ejército, o dónde sucedió ese hecho, ¿no? Se refiere al elemento espacial, ¿no? ¿Quién? Se refiere a la persona que perpetró o que es responsable del hecho, ¿no? Se refiere a la persona procesada o a la persona acusada. ¿Qué? Se refiere al delito cometido. ¿Qué se cometió? ¿Qué delito se cometió? Homicidio, lesiones, abuso de autoridad. ¿Qué delitos? ¿A quién? Se refiere hacia quién va dirigida esa conducta típica antijurídica y culpable. ¿Hacia quién? Hacia una determinada víctima, hacia una determinada agraviada o agraviado del hecho, ¿no? O del delito, ¿no? En este caso, de desaparición forzada, el agraviado, ¿quién va a ser? La persona que fue detenida y luego desaparecida y que nunca se tuvo noticia de esta persona, ¿no? ¿Cómo? Se refiere a las circunstancias. ¿Cómo sucedió eso? ¿No? Se refiere a las circunstancias del hecho, el instrumento utilizado, ¿no? Eh, se realizó de repente en la calle cuando esta persona estaba jugando fulbito con sus amigos y de repente vino un efectivo policial o vinieron 3 o 4 efectivos policiales o efectivos del ejército y se lo llevaron, ¿no? ¿Cómo? O sea, se refiere a las circunstancias de los hechos en que se ha producido el delito. ¿Y por qué? Se refiere a los motivos. ¿Por qué se lo llevaron? ¿No? De repente no tenía sus documentos o qué es lo que pasó, ¿no? Y el resultado, ya se refiere al hecho lesivo, ¿qué es lo que, con esa conducta, qué es lo que se lesionó, ¿no? De hecho, que se lesionó un bien jurídico protegido, ¿no? Ahora, para resumir todo esto, entonces consiste en subsumir, ¿no? La teoría fáctica, los hechos, tiempo, espacio y circunstancia, la teoría jurídica, la norma que tiene que ser aplicable, ¿no? O la subsunción de la conducta típica hacia un tipo penal establecido en el Código Penal. Homicidio, aborto, lesiones, violación sexual o cualquier otro delito establecido en nuestro Código Penal, pero no solamente en nuestro Código Penal, sino también en las leyes especiales. Por ejemplo, los delitos de terrorismo no están en el Código Penal, los delitos tributarios tampoco, ¿no? Entonces hay que ver todo ello. Y por último, la teoría probatoria, que viene a ser lo más importante, ¿no? Que viene a ser los medios de prueba ofrecidos y admitidos en su oportunidad, ¿no? Para eso hay un control, ¿no? Justamente la fase intermedia, ¿no? Que hay un control en la cual el juez va a establecer si tales testigos o tales documentos pasan el filtro, ¿no? De la legalidad, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les quería establecer sobre este tema muy importante que es la teoría del caso, que como repito es la idea central, es la estrategia o el conjunto de metodología por la cual uno va a tener un horizonte de lo que va a poder realizar a lo largo del juicio oral y que luego esto va a concatenar a lo demás categorías que se ha establecido en la litigación oral, como son, como repito, mis alegatos de apertura, ¿no? Mis testigos, mi interrogatorio, mi contrainterrogatorio, ¿no? Este va a ser el horizonte, cómo voy a interrogar, a quién voy a interrogar, ¿no? Es importante tomar en cuenta estos puntos que se ha señalado. Nuevamente, muchas gracias a Alex Academia Perú, al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por darnos esta oportunidad de diálogo, de disertar sobre un tema muy importante sobre la teoría del caso. Muchas gracias.